Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días. Sí, Ok. Buenos días. Buenos días. Vamos a guardar un poquito más a que entren más compañeros. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, muchachos, ¿cómo han estado? ¿Qué ha habido? Muy bien. ¿Y usted, maestro? ¿Cómo está? Bien, aburrido un poco, pero bien. Bien, vamos a guardar a que seamos 19, falta uno para que sea la mitad. Bueno, mejor 20 para que sea la mitad más uno. Y comenzar. Bien, ya somos el mínimo requerido, mitad más uno. Para pasarles asistencia. Pero antes de pasarles asistencia, recordarles lo siguiente a los compañeros que todavía no saben alguna de sus calificaciones de los exámenes parciales. Es importante que se comuniquen conmigo por WhatsApp porque ya se está acabando el semestre.
Si no saben su calificación, es porque no se envió bien el examen, porque no he pasado yo el examen que enviaron ya a lista, lo cual no creo muy probable. Eh, pero es importante que estén al pendiente de sus cosas. Entonces no pueden estar eh, ignorando sus calificaciones. Hay 3 hasta el momento calificaciones que deben de saber. Entonces, si hay compañeros aquí que tienen NP, que no tienen nada, en algunos cuadros donde tengo las calificaciones, y no voy a andar detrás de ellos. Ahí cada quien sabe, ¿sí? Para que se comuniquen. A mí nada me cuesta decirles nombres, quiénes son, pero no, cada quien debe de saber. Entonces vamos a comenzar, vamos a pasar lista. Acuña López Alondra, Presente. Ahumada Contreras Odalis Natalí, Presente. Arreola Zúñiga Milton Felipe, Arteaga García Delber Giovanni, Ávila Inda Julián Emir, Betancourt Franco Saori Guadalupe, no es muy bien. Presente. Bravo Larios Maricruz Estefanía, Presente. Bravo Ramírez Jacqueline, Presente. Uriel Manzano Pablo Vladimir, Presente. Flores Lamas Lorna Mariel, no está Lorna Mariel Flores Lamas, Flores López Itlali Anaí, Presente. García Álvarez Yareli Giselle, no está. Gascas Bonilla América Lisset, González González Michelle Anaí, Presente. González Méndez Emanuel Isaí, Presente. Hernández Villela Alex Octavio, no está Alex Octavio, Herrera Contreras Adán, no está, Lizárraga Talamante Sálica Sinaí, Macías López Mizahara Yuset, Profe, presente. Lizarra Talamantes. a ver, repite tus apellidos, por favor. Lizarra Talamantes. Macías López no está, Mizahara Yuset, Medina Santiago Miguel Ángel, Presente, profe. Mendías Elena Anaí, Mendoza Delgadillo Angélica Sherlin, Muñoz Partida Alondra, no está entonces Angélica Sherlin Mendoza, Muñoz Partida Alondra, Navarro Figueroa Saimar, Presente. Pérez Falcón Noé Alejandro, Presente. Ponce Zamorano Emilio Yuki, ¿no está? Ramos González Erika Lisbeth, Presente. Rodríguez Zurita Joana Lisbeth, Presente. Sánchez Villela Luis Alejandro,
No está Luis Alejandro. Torres Tapia Valeria Elizabeth. Presente. Valdés Acosta Juan Manuel. Presente. Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. Presente. Vargas Cárdenas Jason Misael. Presente. Vergara Flores Miriam Yareli. No está Vergara Flores. Victoriano Gutiérrez Joana Coral. Presente. Villela Zamorano Belén Rubí. Presente. Zamorano de la Rosa Ulises, Carlomar. ¿No está Zamorano de la Rosa? Zazueta Arias José Manuel. Presente. Voy a revisar el mensaje. Maestro, soy Yareli Vergara. Ajá, Miriam Vergara. Yo, Arteaga García, profe. Flores Lamas. Guerrero. Bien, acabo de ver el mensaje del chat. A ver, ¿quién me decían? ¿Apellidos? Flores Lamas. Flores Lamas. ¿Quién más? Maestro, a mí sí me escuchó cuando le dije presente. ¿Apellidos? Betancourt Franco. Sí. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo ya, profe. Vergara Flores. Vergara Flores. Ya está Vergara Flores. ¿Quién más? Yo, profe, Arteaga García. Ya te había dicho, que el del chat ya. Ok, gracias. Ok, vuelvo a repetir entonces, si no saben sus 3 calificaciones hasta el momento, para que me manden mensaje y veamos qué pasó. Les recuerdo de que lo que les decía la vez anterior, Maestro, yo empecé la calificación del examen que no lo podía contestar, que duré mucho para contestarlo. A ver, ¿qué pasó? Que yo no me sé la calificación del examen, no me la dio cuando duré mucho para contestarlo. ¿Cómo te apellidas? Villela Zamorano. ¿De cuál parcial? ¿De cuál parcial? ¿De cuál parcial? Villela Zamorano, ¿de cuál parcial? Ya se durmió. Bueno, es lo que les digo. Entonces les decía, les recuerdo que el examen de ustedes, el de la siguiente unidad, el de nomenclatura, va a ser el día 17, ¿verdad? Tenemos el examen del último, para ustedes va a ser el día 1 de diciembre. El 27, 28 y 29 de noviembre se va a cerrar la lista para recibir la autoevaluación y la coevaluación, y se va a cerrar el Classroom en cuanto a las tareas completadas.
Maestra, es del primero. Aquí tienes un 49, un 43 y un 36. A ver, a mí dígame, maestro. No sé tampoco. Lo siento. Pues les digo que por WhatsApp, sí. Porque imagínense, aquí me voy a agarrar entonces, tomando el tiempo de la clase, sí. Entonces les recordaría de que el 1 de diciembre es su último parcial. El día 8 de diciembre sería aquí la videollamada para darles sus calificaciones. Entonces vamos a entrar en materia. Espero estén estudiando de nomenclatura y hayan visto precisamente los videos que han sido grabados de las clases, los hayan repasado para aprender bien. Aquí tenemos esto. ¿Cómo se llamaría el primer compuesto? Es el TC2O7. ¿Sí lo ven, verdad? Estoy compartiendo pantalla. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Sí ven el compuesto este? Sí. ¿Cómo se llama? Muchachos. Muchachos, ¿cómo se llama ese compuesto? Óxido de tecnecio 7. Óxido de tecnecio 7. ¿Cómo también podría llamarse? Óxido tecnésico. Vamos a ver el tecnecio. Si tiene dos números de oxidación y está trabajando con el alto, sería así, ¿verdad? Dióxido. Pero el tecnecio, ¿dónde está el tecnecio? Aquí está. Parece que el 7 es el único que tiene también. Tecnésico podría ser, pues es el único que tiene. Y vemos en la otra tabla que les compartía, a ver si no hay alguna sorpresa de que el tecnecio tenga otro número. ¿Dónde está el tecnecio? Tiene 4 y 7, ¿verdad? Aquí dice 4 y 7 y en la otra nada más dice 7. Entonces, tecnésico también puede ser correcto. ¿Sí? Tecnésico también puede ser correcto. El nombre sistemático, ¿cómo sería? Heptaóxido de ditecnecio. Ditecnecio. Muy bien. Esto se los estoy pasando porque es de la clase sabatina. No sé si hayan visto la clase sabatina que les compartí. ¿Cómo se llamaría el segundo compuesto? El ZNI2. ¿Cómo se llamaría? Yoduro de zinc. Yoduro de zinc. Así es, yoduro de zinc. Pero vamos a ver si el zinc no nos da una sorpresa de que tenga distintos números de oxidación. Tiene aquí nada más el 2. Y acá el zinc está nada más tiene el 2. Entonces es correctísimo, yoduro de zinc en la nomenclatura normal, clásica. En la nomenclatura esto se llamaría yoduro de zinc 2, que no es necesario de pronto, ¿va? Porque el zinc nada más tiene su número de oxidación que es el 2, el único que tiene. El nombre sistemático, ¿cómo se llamaría? Diyoduro de zinc. Diyoduro de zinc, correcto. ¿Cómo se llama? NB2 o 5. En la nomenclatura que sea. Pues óxido de niobio, ¿no? Óxido de niobio. De niobio, sí. Y vamos a ver el niobio NB. Parece que tiene 2, el 5 y el 3.
Y en la otra, ajá, el 5 y el 3. Entonces, vamos a ver con cuál está. Si está con el 5, ¿verdad? Porque este 5 proviene de acá, de su carga del niobio. Entonces, en nomenclatura clásica se llamaría ¿cómo? Con terminación ico. Óxido pernióbico. Pernióbico o nióbico, así nomás. Pues si tiene nada más dos, nióbico es para el alto y nióbicoso sería para el bajo. ¿Sí? Si estuviera con el 3, sería niobicoso o niobioso. El caso es que tiene que terminar en oso si está con el 3 y en ico si está con el 5. Aquí está con el 5. En nomenclatura stock, ¿cómo se llamaría? Óxido de niobio 5. Correcto, muy bien. En sistemática, ¿cómo se llamaría? Pentaóxido de diniobio. Correcto, muy bien. Siguiente, ¿cómo se llamaría este? NbCl3. Es niobio una vez más, pero ya no es oxígeno. Cloruro Ajá, de niobio, de niobio no, ajá. o también cloruro niobioso o en nomenclatura sistemática tricloruro de niobio, ¿verdad? Como pueden ver, ahí les combiné pues óxidos. Este es óxido, este es óxido. Y sales aloideas con esta, este es alaloidea y este de acá es alaloidea. Ahora, estos de en medio, ¿sí? No son óxidos metálicos. ¿Por qué? Porque resulta que están enlazados en este caso con no metales, como el cloro o el carbono o el nitrógeno, ¿sí? Que son no metales. Entonces, cuando se combinan el oxígeno con los no metales, ¿sí? Obtenemos los óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Anhídridos, ¿sí? Y en la nomenclatura clásica, para poderlos nombrar a estos anhídridos, ¿sí? Vamos a llamarlos precisamente así, anhídridos, y con la terminación, dependiendo del número de oxidación que tenga el no metal, ¿sí? Si su número de oxidación es 7, ¿sí? Se llamaría per, la raíz del no metal, y con la terminación ico. Si es con una terminación, con un número de oxidación 6 o 5, ¿sí? Es la raíz del no metal con la terminación ico. Si es con 4 o con 3, un número de oxidación del no metal va a ser con la terminación oso. Y si es con el 2 o el 1, ¿sí? Va a ser su nombre con hipo, la raíz del no metal, y la terminación oso. ¿Sí? Aquí, en el primero, en Cl2O7, ¿sí? Aquí voy a moverlos un poquito a la izquierda. Profe, a mí me había salido heptóxido de dicloro, algo así. Yo ahorita lo acabo de buscar y me salió eso. Es el nombre sistemático, ¿verdad? El que dice su compañera es el nombre sistemático. Hepta, óxido de dicloro. Es el nombre sistemático, el cual es igualito que los óxidos metálicos en la nomenclatura sistemática. ¿Sí? Es igual, se nombran igual. ¿Sí? En el nombre sistemático, acuérdense que se utilizan los prefijos griegos, mono, di, tri, tetra, penta, etcétera. Y ahí no hay distingos de utilizar la palabra anhídrido, etcétera.
igualito que en los óxidos metálicos. Heptaóxido de dicloro, o también en la nomenclatura stock, óxido de cloro 7. ¿Por qué cloro 7? Porque acuérdense que estos numeritos sí se debieron haber cruzado. El 7 proviene de acá y el 2 proviene de acá. Se cruzaron, ¿verdad? Así. El caso aquí, la novedad es el nombre tradicional. Les decía, se va a utilizar la palabra anhídrido. Anhídrido. Y como es número de oxidación 7 del cloro, es con per-ico. Per-ico. Anhídrido. Aquí no lleva la preposición de como en las otras dos nomenclaturas. Anhídrido perclórico. Es el nombre tradicional para ese compuesto. El siguiente, Cl2O5. ¿Cuál vendría siendo el nombre, digamos, el sistemático? Anhídrico, clórico, algo así, profe. Algo así. Pentaóxido de Dicloro. cloro. Es el nombre sistemático. El nombre stock es Óxido de cloro 5. óxido de cloro 5. Correctísimo. Y el siguiente, el nombre tradicional, como es su número de oxidación 5, le corresponde acá de acuerdo a estos valores. Nídrido clórico. Clórico, correctísimo. Anhídrido clórico. Anhídrido clórico. Correcto. Si se dan cuenta, les puse únicamente aquí el cloro para que vean que en el caso del cloro, pues es un halógeno y es un no metal de estos muy importantes. Que estos van a trabajar con números de oxidación impares, 1, 3, 5, 7, excepto el flúor. El flúor, bueno, también podríamos considerarlo como los demás, que también trabaja con 3, 5 y 7 de manera didáctica, aunque en la práctica nada más lo hace con uno menos. Entonces de ahí no salen muchos anhídridos, la verdad, porque son poquitos no metales. Entonces, el siguiente, Cl2O3, ¿cuál viene siendo su nombre sistemático? ¿Cómo se llama sistemático? Dióxido. Trióxido de cloro, ¿no? De dicloro, perdón. Cloro. Cloroso. Ahí no me confundan las nomenclaturas. No confundan las nomenclaturas. Cuando se usan los prefijos mono, di, tri, etcétera, no van a combinarse oso ni ico, ¿sí? Al igual cuando usen las top, cuando pongan los números romanos, ¿sí? Tampoco se utiliza ico, oso, ¿sí? No me revuelvan las nomenclaturas. Entonces, la siguiente, óxido de qué? De cloro. ¿Qué número romano le corresponde en la nomenclatura top? 3. Óxido de cloro 3, correctísimo. ¿Sí? Y el nombre tradicional, ¿cómo se llamaría? Anhídrido, ¿qué? Si es con número de oxidación 3, le toca acá, ¿de acuerdo a esta tablita? Le toca la terminación oso. Cloroso. Anhídrido cloroso. El siguiente, Cl2O. ¿Cómo se llama en la nomenclatura sistemática?
Muchachos, en la sistemática, ¿cómo se llama ese? El Cl2O. En la de los prefijos, ¿cómo se llama? Dióxido. No. No. Óxido. No. ¿No? ¿Cuál es el prefijo para 1? Acuérdense que se lee de derecha a izquierda. Monóxido de dicloro. Monóxido de dicloro. Muy bien. En la nomenclatura stop, ¿cómo se llama? Óxido de cloro 1. De cloro 1. Correcto. Óxido de cloro 1, muy bien. En la nomenclatura clásica, en la antigua, ¿cómo se llama? Anhídrido. Si es con número de oxidación 1, y le toca entonces hipooso, de acuerdo a la tablita de por acá, anhídrido hipocloroso. Ahí está. Fíjense, entonces, si los halógenos trabajan con 1, 3, 5 y 7, entonces estaríamos sustituyendo, hagan de cuenta esta misma nomenclatura, estas mismas fórmulas, pero en lugar del cloro, pondríamos, por ejemplo, el flúor. Al flúor, al yodo, al bromo. En ese orden se llamarían así, de arriba hacia abajo, se llamarían heptaóxido de diflúor, por ejemplo, ¿no? Óxido de flúor 7, anhídrido perflúrico, pentaóxido de diflúor, óxido de flúor 5, anhídrido flúrico, trióxido de diflúor, óxido de flúor 3, anhídrido fluoroso, monóxido de diflúor, óxido de flúor 1, anhídrido hipofluoroso. ¿Sí? Y eso es si fuera con el flúor. Ahora con el bromo sería heptaóxido de dibromo, óxido de bromo 7, anhídrido perbrómico, pentaóxido de dibromo, óxido de bromo 5, anhídrido brómico, trióxido de dibromo, óxido de bromo 3, anhídrido bromoso, monóxido de dibromo, óxido de bromo 1, anhídrido hipobromoso. ¿Sí? Ahora con el yodo, heptaóxido de yodo, óxido de yodo 7, anhídrido periódico, pentaóxido de diyodo, óxido de cloro de yodo 5, anhídrido yódico, trióxido de diyodo, óxido de yodo 3, anhídrido yodoso, monóxido de diyodo, óxido de yodo 1, anhídrido hipoyodoso. ¿Sí? Y donde nada más cambian la Cl del cloro por los halógenos que gusten y manden ustedes. ¿Sí? El siguiente ya no es con el cloro, es con el carbono. ¿Sí? ¿Cómo se llama este? El CO en nomenclatura sistemática. Ya no es cloro, es carbono. ¿Cómo se llama en sistemática ese anhídrido? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Correcto. Y en tu nomenclatura stock, ¿cómo se llama? En la stock, en la que tiene número romano. Óxido de carbono. ¿Carbono cuánto? 2. Carbono 2, correcto. Acuérdense que el oxígeno trabaja con 2 menos o menos 2, excepto en los peróxidos. Entonces, así como, ahí como es 1 y 1, por lógica le toca el menos 2 y el más 2 para que se neutralicen. Entonces, carbono 2. En la nomenclatura tradicional, ¿sí? El más 2 le tocaría hipooso. Entonces, aplicando ese criterio, ¿sí? Es anhídrido
hipocarbono. El siguiente, bueno, voy a mover estos un poquito a la izquierda para que tengan más espacio. El CO2, ¿cómo se llama en nomenclatura sistemática? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, correctísimo. ¿Cómo se llama en nomenclatura stock? En la que usa el número romano. Óxido de carbono. ¿Carbono cuánto? Aquí hubo una simplificación. Si ustedes observan, el carbono tiene subíndice 1, lo cual no debería de ser normalmente porque el oxígeno trabaja con -2. Entonces, si no figura el 2 ahí, quiere decir que se simplificó, se dividió entre 2. Por lo tanto, el subíndice 2 que tiene el oxígeno tampoco es el que debería estar. Debe de multiplicarse ese 2 por otro 2 para que sea 4. 4 es la carga del carbono. Entonces, óxido de carbono 4 en la nomenclatura stock. Y déjenme comentarles, tomen nota, esto es en la nomenclatura tradicional, el dióxido de carbono, al estar trabajando con 4, le tocaría la terminación oso, ¿sí? Anhídrido carbonoso debería llamarse de acuerdo a la tablita que tenemos ahí a la derecha, pero no se llama así tradicionalmente. En libros de medicina se nombra anhídrido carbónico. Esta es una excepción, ¿sí? No se utiliza carbonoso, se utiliza anhídrido carbónico, ¿sí? Para el dióxido de carbono. Ahora, los siguientes son del nitrógeno. El primero de ellos, el NO2, ¿cómo se llama en sistemática? Dióxido de nitrógeno. Dióxido, correcto, de nitrógeno. En la nomenclatura stock del número romano, ¿cómo se llama? Óxido de nitrógeno, ¿cuánto? Es el mismo caso del dióxido de carbono. Si 4. se simplificaron, entonces le toca el 4. Óxido de nitrógeno 4. ¿Sí? Resulta de que el nitrógeno tiene números de oxidación que son consecutivos. Fíjense. El nitrógeno, si nos vamos para acá, tiene 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5 son números consecutivos. Lo mismo podemos ver en la otra tabla. El nitrógeno tiene números consecutivos. Aquí están 2, 3, 4, 5. No son números que sean impares como en los halógenos o pares como en los antígenos, sino que son consecutivos. Entonces, aquí el nitrógeno en ese sentido nos genera problemas con los nombres. En la nomenclatura antigua o clásica, no solamente es hipooso, oso, ico, per, ico, sino que hay excepciones. Entonces, para esto, les voy a mostrar casi para que los anhídridos del nitrógeno son de pronto un poquillo más para memorizarse, especialmente en la nomenclatura tradicional, porque en la nomenclatura moderna o en la stock no hay problema, nada más en la tradicional. Les estoy compartiendo pantalla de esto.
Aquí están. Fíjense, el N2O, monóxido de dinitrógeno, en la nomenclatura sistemática donde no hay problema. En la óxido de nitrógeno 1, en la stock donde no hay problema, pero en la tradicional sí, se llama óxido nitroso o anhídrido hiponitroso en la tradicional. El NO, NO, ¿sí? Se llama en la sistemática monóxido de nitrógeno. Ahí no hay problema. El óxido de nitrógeno 2 en la nomenclatura stock tampoco hay problema, pero acá ya nos cambiaron. Ya no se respeta la tablita que les decía. Se llama óxido nítrico. Siguiente, el N2O3, dióxido de dinitrógeno en la sistemática, en la stock, óxido de nitrógeno 3. Y en la tradicional, anhídrido nitroso. ¿Sí? Esta, N2O4, tetraóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno 4. ¿Sí? También en la sistemática, fíjense, ya nos meten ahí algo de prefijos para identificarlo. Tetraóxido de nitrógeno, NO2, dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno 4, dióxido de nitrógeno, otros prefijos. En el siguiente N2O5, pentaóxido de dinitrógeno. Repito, en estos, en los sistemáticos no hay problema, ni en los stock, óxido de nitrógeno 5. Pero en la otra sí, anhídrido nítrico. Fíjense, entonces los que les recomendaría que pudieran tal vez hasta memorizarse serían los tradicionales. Estos, los tradicionales. ¿Sí? Entonces, el que tenemos ahí, el NO2, dióxido de nitrógeno se llama en la nomenclatura tradicional. Dióxido de nitrógeno. Ahí está ya incluido el nombre en el sistemático. En el siguiente, N2O5. ¿Cómo se llama este? En la nomenclatura sistemática. Fechos. ¿Penta qué? Pentaóxido de ¿qué? ¿De cuántos? No me sacó el mi, porque no me contestan. Ahí están todavía. Pentaóxido de De nitrógeno. Correcto. En la stock, ¿cómo se llama? Óxido de nitrógeno. ¿Cuánto? Óxido de nitrógeno 5. Y en la tradicional, nos vamos a la tablita, N2O5. Para el N2O5 se llama anhídrido nítrico. Anhídrido nítrico. Anhídrido nítrico. El siguiente, el N2O3. ¿Cómo se llama el nombre sistemático? El N2O3. El nombre sistemático, muchachos. Y óxido de ¿cuántos? Dinitrógeno. Dióxido de dinitrógeno. N2O3. ¿Sí? En la nomenclatura stock, el número romano, se llamaría óxido de nitrógeno 3. Y el N2O3 en la nomenclatura tradicional, anhídrido nitroso. Anhídrido nitroso.
muchachos, finalmente, para cambiar de diapositiva, el NO, ¿cómo se llama? Muchachos, Monóxido de nitrógeno. monóxido de nitrógeno. Correcto. En la stock, ¿cómo se llama? Óxido de nitrógeno. Uno sería, ¿no, profe? ¿O no tendría número? Óxido de nitrógeno 2. Acuérdense que se simplificaría, quedaría N2O2. Como quedan neutros, acuérdense. Óxido de nitrógeno 2. Y lleva números, solo que no se pone. Se simplificó. El siguiente, el nombre tradicional, les decía el NO, óxido nítrico se llama. Óxido nítrico. Ahí está. Bien, voy a cambiar de diapositiva. A ver, jóvenes, por favor, traten de ponerle nombre, de formular esas, por favor. Tómense 10 minutos. Son las 8:49, prácticamente 8:50, a las 9. Los espero de aquí a las 9 para que formulen esos, por favor, con su libreta. ¿Sí? Sí.
Muchachos, ¿cómo van? Ya casi termino yo. Bien. Bien, muchachos, me pasan los 10 minutitos. Anhídrido perbrómico, ¿cómo le pusieron a ese? ¿Cuál es su fórmula? BR2O7. Correcto, está bien. La nomenclatura stock, ¿cómo se llamaría? Óxido de bromo 7. Correcto. Y en la nomenclatura sistemática, Óxido de dibromo. bromo. Ok, ¿cómo formularon el óxido de bromo 5? BR2O5. BR2O5. Correcto. Óxido de bromo 5. ¿Cómo se llamaría el nombre sistemático? Pentaóxido de dibromo. Óxido de dibromo. El nombre tradicional. El nombre tradicional. El metal 5 le toca la terminación. Anhídrido brómico. Brómico. La terminación ico, correcto. ¿Cómo se formularía el trióxido de dibromo? BR2O. BR 2O. Sí, pues. Así nomás. ¿No le hace falta algo? Pues yo sí le puse. Le hace falta el 3. Acuérdense, dice tri por este 3. Dióxido de dibromo. Su nombre, ¿cómo se llamaría? Óxido de bromo, ¿qué? Óxido de bromo 3. Y el nombre
tradicional. ¿Cómo se llama el nombre tradicional? Anhídrido brómico. No, apromoso. Bromoso. Sí, con terminación oso. Es 3 o 4, terminación oso. El siguiente, ¿cómo se formula el anhídrido hipobromoso? ¿Cómo lo formularon? Anhídrido BR2, BR2O. R O, correcto. Así es. BR2O. ¿Cómo se llamaría el nombre stock? Óxido. Óxido de bromo. Bromo 1. de bromo 1. Correcto. El nombre sistemático, ¿cómo se llama? Monóxido de dibromo. Monóxido de dibromo. Correctísimo, muy bien. El óxido de fósforo 3, ¿cómo lo formularon? P4, P4O6. 3, 4, 6. Si te das cuenta, el 4 y el 6 se pueden simplificar dividiéndose entre 2. Quedaría 2 y 5, ¿no? como el 6 entre 2, 5. 6 entre Ah, 2. no. No, pero yo acá me sale P2 o 5. Ah, mira. Ese es el de abajo, ¿no? El pentóxido de difósforo. El PO25 es el pentaóxido de disfósforo. Ajá. Estaba preguntando por el óxido de fósforo No, 3. a mí me salió el óxido de fósforo 3, así. Se cruzan, ¿no? Así. P2 o 3. Óxido de fósforo 3. ¿Cómo se llamaría el nombre sistemático? Dióxido de difósforo. Y el nombre tradicional, anhídrido. Si es con el 3, es con terminación oso. Anhídrido fosforoso. El siguiente, el pentaóxido de difósforo. ¿Cómo lo? P2O5. P2O5. Correcto. Pentaóxido de difósforo. Si se dan cuenta, es muy sencillo formular cuando te dan el nombre sistemático. El nombre stock, ¿cómo sería? Óxido De fósforo 5. fósforo 5. Correcto. Y el nombre tradicional, anhídrido. Anhídrido, que es con el fósforo con el 5, es terminación ico. Anhídrido fosfórico. Anhídrido fosfórico. ¿Sí? Y el siguiente, el pentaóxido de diarsénico. ¿Cómo lo formularon? Pentaóxido de diarsénico. Es el nombre sistemático. Penta es de 5. AS2O5. Correcto. A ese 5. El nombre, stock, ¿cómo se llama? Óxido de arsénico. ¿Cuánto? Óxido de arsénico 5. El nombre, ¿cómo se llama?
el tradicional anhídrido es con el 5, es con terminación ico, anhídrido arsénico. El siguiente, óxido de arsénico 3. El óxido de arsénico 3, ¿cómo lo formularon? De arsénico. El arsénico es 3, entonces se cruzan así. Al arsénico le toca el 2. Así. Entonces el nombre sistemático, ¿cómo sería? Muchachos. Dióxido de diarsénico. Y el nombre tradicional, cuando es con 3, le toca la terminación oso. Anhídrido arsenioso. Y ahí está. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de los anhídridos? Para que sigan estudiándolo, viendo los videos que les compartí y también en el libro que les pasé. ¿No hay comentarios, preguntas de los anhídridos? Para avanzar a las siguientes formas. Fíjense, aquí tengo más anhídridos para ustedes. A ver, así de rapidito, muchachos. El primero, el F2O7, ¿cómo se llamaría? Así, sin escribirlo, nada más nombrándolos. Muchachos. ¿Nadie? Bien, así de rápido. Es el primero, F2O7. F2O7. Se llamaría heptaóxido de difósforo, anhídrido perflúrico. Óxido de fósforo 7. El siguiente anhídrido flúrico se formularía, es flúrico, es con terminación ico, es 5. Entonces es flúor 2 o anhídrido flúrico. También pentaóxido de difósforo o también se puede llamar óxido de fósforo 5. El siguiente F2O3, trióxido de difluor, o también se puede llamar óxido de flúor 3 o anhídrido fluoroso. El óxido de flúor 1, ¿sí? Es F con 1, le toca el subíndice 2 del oxígeno. F2O, anhídrido hipofluoroso, nombre tradicional. Óxido de flúor 1, o también el nombre de monóxido de difluor. El Cl2O, monóxido de dicloro, anhídrido hipocloroso, óxido de cloro 1. El trióxido de dicloro, trióxido de dicloro. Ahí está. También se puede llamar óxido de cloro 3, anhídrido cloroso. El pentaóxido de dicloro, nombre sistemático, óxido de cloro 5, pues ya lo hicimos esto, ¿no? Anhídrido clórico.
Óxido de cloro 7. Y anhídrido bromoso con lo más bajo. Este es anhídrido brómico, bromoso, óxido de bromo 5. Anhídrido perbrómico, el astato, este es con el astato. Monóxido de diastato, óxido de astato 1. O también anhídrido hipoastatoso, óxido de astato 3, AT 2, OTO. Pentaóxido de diastato, óxido de astato 5, anhídrido astático, heptaóxido de diastato, hepta, óxido y astato. Y ahí está. Les decía, para seguir con la siguiente, los siguientes Veinticinco. A ver, una disculpa, no he abierto las diapositivas Find de los siguientes grupos. La 29, la 30. Dieciocho. No, la 35 todavía. Bien. Bien, tenemos esto. Los siguientes en verse son los peróxidos. ¿Sí? Grábense esto muy bien. El anión, que se llama peróxido, debe ser de esta manera. Es el oxígeno con su índice 2 y con una carga eléctrica de 2 menos o menos 2. Quiere decir que por cada oxígeno, a cada oxígeno le toca la carga de menos 1 y no de menos 2. Y este es el anión que se llama peróxido. Al momento de que se combina el anión peróxido con los cationes, se forman precisamente los peróxidos. Entonces tenemos el nombre de peróxido cúprico.
Entonces tenemos el anión peróxido, que les digo que es O2 con su carga eléctrica de -2, O2 menos. Y con el cobre es ICO. Si ustedes recuerdan, el cobre trabaja con 1 y con 2. ¿Sí? Si trabaja con el 2, que es el alto, le corresponde ICO. Y acá está el cobre. Cuando es 1 o 2. 1 es con terminación oso, el 2 es con ICO. Pues acá si es con ICO, así, y con +2. ¿Sí? Se cruzan las cargas, queda 2 y 2, se simplifica quedando 1 y 1. Se pueden borrar las cargas, se tienen que borrar. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta también el paréntesis se puede omitir, porque afuera del paréntesis hay un 1 que no se pone, pero todo lo multiplicado por 1 queda igual. Entonces podemos omitir el paréntesis, queda CuO2. Queda un poquito feo el O2, así es que lo voy a borrar. Peróxido cúprico. Otra cosa importante, el anión peróxido, siempre tiene que estar visualizado el O2. ¿Sí? Siempre tiene que estar visualizado el O2. Si es en el nombre sistemático diperóxido, debería de haber un 2 aquí afuera. Si es triperóxido, debería de haber un 3. ¿Sí? En la sistemática. Si es un tetraperóxido, sería aquí afuera un 4. ¿Sí? Por ejemplo. Tenemos el nombre peróxido de manganeso 7. Pues tenemos el manganeso y ahí me dice su carga de 7. Mn más 7. ¿Sí? Y el anión peróxido es O2. Con su carga eléctrica de 2 menos o -2. Se cruzan las cargas. Se borran las cargas. Sí. Y si se dan cuenta, estoy respetando el paréntesis, estoy dejando afuera el 7. Nada me costaría que fuera MNO 14, ¿sí? Pero debe de separarse o quedarse como factor de alguna manera, matemáticamente hablando, el O2, ¿sí? Peróxido de manganeso 7. Por cierto, el nombre del primero, ese es el nombre tradicional, ¿verdad? El nombre stock sería peróxido de cobre tóxico. Eso ustedes ya lo saben porque lo hemos mencionado muchas veces en las sales aloideas y en los óxidos. Y el nombre sistemático sería así. Monoperóxido de cobre. Ustedes dirán, profe, pero ahí dice mono y acá tiene O2. Sí, pero acuérdense que no está hablando del conjunto peróxido. El conjunto peróxido, el O2, el ion peróxido nada más es 1. No confundir con el subíndice 2 que tiene aquí ya el oxígeno, que es precisamente de su procedencia, ¿no? Que es peróxido. El siguiente, el peróxido de manganeso 7, que lo acabo de poner ahí en fórmula, en nomenclatura tradicional no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque el manganeso tiene muchos números de oxidación, entonces se presta a la confusión, la terminación perico, hipooso y esas cosas, ¿sí? Entonces aquí nos vamos directamente a la sistemática o a la stock, ¿sí? Para el manganeso. Entonces aquí se llamaría en la sistemática peróxido de manganeso.
heptaperóxido de dimanganeso. ¿Sí? El siguiente, Na2O2, se llama peróxido de sodio. Y en la nomenclatura, esa es la tradicional, ¿sí? Peróxido de sodio. Como el sodio tiene nada más un solo número de oxidación, en la stock, peróxido de sodio 1. Y en la sistemática es monoperóxido de sodio. Siguiente, H2O2, cuando las muchachas se decolora el cabello, es peróxido de hidrógeno. Nombre tradicional. El nombre sistemático, monoperóxido de hidrógeno. Monoperóxido de hidrógeno. En la nomenclatura esto, bueno, no es, también el hidrógeno es de esos que no hay tanta importancia de indicar su número de oxidación, pero aún así lo pongo, es peróxido de hidrógeno 1. Siguiente, tenemos aquí otro grupo que es, en este caso, los hidruros. Los hidruros son la combinación del hidrógeno con su carga de -1, ¿sí? +1 es el hidrógeno, digamos, en la mayoría de los compuestos químicos, ¿sí? Y el hidruro es la excepción, es la combinación del hidrógeno -1 con los metales, ¿sí? Y me dicen el nombre hidruro de calcio, pues el calcio sabemos que tiene un solo número de oxidación, el cual es +2. Va a ser el catión. El anión es el hidruro que es -1, así. Se cruzan las cargas, aquí el 1, acá el 2, se borran las cargas, borramos las cargas, borro el subíndice 1, queda CaH2, hidruro de calcio. Y en nomenclatura sistemática, y hidruro de calcio. La nomenclatura sistemática. Hidruro de calcio. En la nomenclatura tradicional, bueno, en la stock, hidruro de calcio 1. ¿Sí? Perdón, hidruro de calcio 2. Hidruro de calcio 2, que no hay tanta necesidad de marcar eso porque sabemos que todo estudioso de la química debe saber que el calcio tiene un único número de oxidación que es el +2. El siguiente, hidruro de magnesio. ¿Sí? Hidruro de magnesio. También se puede llamar hidruro de magnesio 2. O también en la sistemática, y hidruro de magnesio. Y les puse de ejemplo 2 hidruros. ¿Sí? A ustedes les corresponde, como es sencillito, les corresponde estudiar más de ellos por su cuenta, ¿sí? El siguiente es, si se dan cuenta, son 2 no metales, en este caso el cloro y el hidrógeno. Aquí cuando se combinan 2 no metales van a formar con
en este caso el hidrógeno con un no metal como el cloro, van a formar hidrácidos, estando en forma acuosa, se llama ácido clorhídrico. ¿Sí? Y no hay otras sopas, así nada más, ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico. Maestro, Adelante. maestro, Adelante. tengo una duda. Donde dice peróxido de hidrógeno, uno viene siendo 2 porque por los oxígenos, ¿no? A ver, repite tu pregunta, por favor, no me queda muy clara tu pregunta. En donde dice peróxido de hidrógeno, 1. Usted le puso un palito que viene siendo como 1. El oxígeno son 2. ¿Por qué se ponen 1 ahí? Acuérdate, tienes que acordarte, tener la visión, digamos, periférica, de que el 1 que se cruzó ahí, no se cruzó ahí, se cruzó hacia afuera del paréntesis. ¿Sí? Oh, sí, sí, sí. Es este 1 el que deberíamos de estar pensando. Este 1 es este. ¿Sí? No hay que tocar el O2, es precisamente lo que les decía, el anión peróxido es ese. Y no debemos de tocarlo, debe de visualizarse el O2 para poderlo identificar y no confundirlo con los óxidos. ¿Sí? Sí, maestro, ahora sí ya. Muchísimas gracias. El ácido clorhídrico HCl, ¿sí? Estando excepto en forma sólida, en forma de sal, digamos, se llamaría cloruro de hidrógeno, como en las sales aloideas. ¿Sí? El HF, el HF, pues ácido fluorhídrico. Incluso es tan fuerte que puede derretir metales. Por ejemplo, un arma, ustedes la meten en ácido fluorhídrico y la va a disolver. Meten un pedazo de pollo o un pollo ahí completo y lo va a disolver, ¿sí? El ácido fluorhídrico. Acuérdense, porque pues el flúor es el elemento más electronegativo, está más desesperado por ese electrón de valencia, entonces se los arrebata a los no metales o a los metales que tenga por ahí cerca, y así es el ácido más fuerte, pues. El ácido yodhídrico, bueno, pues es la combinación, ¿sí?, de el yodo, HI, ¿sí? Ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno. Los hidrácidos son muy poquitos, son muy poquitos, no hay tanto problema con ellos. Los siguientes tres son hidróxidos. En este caso hidróxido de sodio. El ion hidróxido, grábenselo muy bien, es así, OH, entre paréntesis, con una carga global de 1 menos o de -1. ¿Sí? Y si me dicen que es de sodio, pues entonces pongo a la izquierda el sodio así, que ya sabemos de antemano que es +1 el sodio. Entonces se da el cruzamiento 1 y 1, se borran las cargas y se borran los subíndices 1 porque sabemos que no se ponen y queda NaOH. El paréntesis lo podemos borrar, no hay necesidad porque ya afuera del paréntesis hay un 1. Entonces todo multiplicado por 1 queda igual. NaOH, hidróxido de sodio. O también se puede llamar hidróxido de sodio 1 o monohidróxido de sodio en la síntesis sistemática, en la estoy sistemática. El siguiente, KOH, pues se llama hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio,
También se puede llamar hidróxido de potasio 1 en la stock. Hidróxido de potasio 1 en la stock o en la sistemática. Llamarse mono de potasio. Monohidróxido de potasio. Fíjense acá, está el ion OH, el anión OH, y con su índice 3. Este 3 proviene del aluminio. Entonces, acuérdense que el aluminio es un térreo, tiene nada más un número de oxidación que es el 3. Se llama hidróxido de aluminio. En la sistemática, en la stock, hidróxido de aluminio 3. En la sistemática, y hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio. Como pueden ver, tanto hidruros como hidrácidos como hidróxidos son bastante sencillitos. Y no ocupan mucho si ya comprendieron bien las sales aloideas, los óxidos, y no hay tanto problema. Siguiente, ya para casi terminar, son los... Vamos en la 28, sí, la 29. Tenemos los oxiácidos y las oxisales. Los oxiácidos y las oxisales. ¿Sí? Los oxiácidos son la combinación, ya se los había dicho por ahí, del hidrógeno, aquí está el hidrógeno, con un no metal, como puede ser el azufre, y el oxígeno. Ya son y de 3 elementos, digamos, ¿eh? Por ejemplo, el H2SO4, ¿sí? Tenemos que identificar, esto es muy importante, para que presten mucha atención. Tenemos que identificar el número de oxidación con el cual está trabajando el elemento no metálico que está en medio. Sabemos de antemano que el óxido, el oxígeno, trabaja con -2. Ya lo sabemos, desde hace rato se los he estado diciendo. El hidrógeno, excepto en los hidruros, trabaja con el 1 más. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que hacer una pequeña cuentita mental, algebraica o como gusten, matemática, para saber con qué número está trabajando el azufre. ¿Sí? Sabemos que tiene que ser neutra, la fórmula tiene que ser neutra. Entonces son 2 hidrógenos por su carga de +1. 2 por +1. Más el azufre, no sé su carga. Voy a ponerle X. ¿Sí? Es un azufre. No viene el 1 ahí, pero sabemos que es 1. 1 por X. ¿Sí? Más 4 por -2. Que es un número de oxidación. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, 2 por +1 es +2, o 2 positivo. +1 por X es X. Más por menos, menos 4 por 2, 8. Igual a 0. Entonces, +2 menos 8, me voy a pasar para acá. +2 menos 8, menos 6. Más X. Igual a 0. Entonces, X es igual a 6. Es el número de oxidación del azufre. ¿Sí? Y para poderle dar el nombre tradicional,
¿sí? Nos vamos a remitir a la tablita de los anhídridos, ¿sí se acuerdan? La de los anhídridos hace un momento les decía que cuando es 7 es per ico, cuando es 6 o 5 es ico, cuando es 4 o 3 es oso y cuando es 2 1 es hipooso. Entonces vamos a usar esa misma tablita. Cuando es con 6, entonces va a ser ico. Ya no me dio para hacer más. Entonces es ico, les decía, ¿no? Aquí no se va a llamar obviamente anhídrido, no se va a llamar anhídrido. Acá se va a nombrar así. Ácido. En este caso, siempre con la palabra ácido en la nomenclatura tradicional, seguido de la raíz del no metal, el cual es azufre. No se utiliza azufre, no se utiliza eso, se utiliza sulfur. Ácido, sulfur, y con la terminación ico, les decía, porque el azufre está con más 6. Ácido sulfúrico es el nombre tradicional. El nombre stock se utiliza de esta manera. De nueva cuenta la palabra ácido, y ya nos va a combinar un poquito lo siguiente, nos va a combinar el número de subíndice que traiga el oxígeno. Ácido, en este caso el 4, tetra, ¿sí? Seguido de la palabra oxo, ¿sí? Ácido tetraoxo, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre va a ser con la terminación ico, siempre, siempre en la nomenclatura stock de los oxiácidos, ¿sí? Siempre es con terminación ico. Ácido tetraoxo sulfúrico, y seguido del número de oxidación del no metal, que en este caso es el azufre, con el cual estás trabajando, ácido tetraoxosulfúrico 6. Ese es el nombre stock. El nombre sistemático, agárrense, ¿sí? Acuérdense que se lee de derecha a izquierda. Se llama tetra. ¿Por qué tetra? Por ese 4. Oxo. ¿Por qué oxo? Por el oxígeno. Sulf, por el azufre. Aquí ya no va a finalizar en ico, va a siempre finalizar en el nombre sistemático en ato. Tetraoxosulfato, seguido del número de oxidación del azufre, en este caso del no metal, que es 6. Tetraoxosulfato 6, preposición de, y seguido del hidrógeno. Sí. Tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Ese es el nombre, los 3 posibles nombres de ese, del H2SO4. Siguiente, ácido trioxosulfúricos 4. ¿Sí? Este me está diciendo que es también ácido, entonces lleva hidrógeno. Ácido trioxosulfúrico, otra vez es azufre, otra vez es oxígeno. Me dice que este es el nombre stock que me están dando, ácido trioxosulfúrico. Tri es de este oxígeno. Sulfur del azufre, y el azufre es azufre 4, no es azufre 6. Sí. Sabemos que el oxígeno es con -2, que el hidrógeno es con +1. ¿Sí? Si checamos, si multiplico el 3, subíndice 3 por el -2 es -6. Un azufre que vale 4 y otro hidrógeno que vale 5 son las cargas positivas, suman 5 contra 6. Aquí mi fórmula no es neutra, entonces algo anda mal. Necesito
ponerle un subíndice 2 al hidrógeno para que sean entonces 2 más 1 del hidrógeno más 4 del azufre, ya serían 6 contra 6, 3 por menos 2 menos 6. Entonces H2SO3, ácido trioxosulfúrico 4. Borro las cargas. Borro las cargas. Y el nombre tradicional de este compuesto, acuérdense que 4 es oso. Ácido sulfuroso. ¿Sí? En la nomenclatura sistemática se llamaría tri por S3, oxo por el oxígeno, sul por azufre, con terminación ato, siempre es con ato en la nomenclatura sistemática, trioxosulfato, 4 de hidrógeno. Ahí están los 3 de ese. Tampoco son muchos los oxiácidos, porque los no metales son pocones. Siguiente, dioxosulfato 2 de hidrógeno. Maestro, falta mucho. De aquí a las 10, o quieren que ya terminemos. No, es que tengo hambre. Tenemos varios, pero bueno, siga, maestro, perdone. No, si quieren ya, si ya tienen hambre, ya. Acuérdense de que revisar los videos y estudiar, y estoy disponible por WhatsApp. Si quieren este último ya, para terminar. A ustedes les va a Sí, tocar, está bien, maestro. Gracias. les va a tocar revisar ¿cómo se llaman? Se me olvida el nombre. Los haluros de alquilo, es la combinación de los halógenos con metil, etil, propil, etcétera. Entonces, dioxosulfato 2 de hidrógeno, dioxosulfato de hidrógeno. Sí. El azufre es con más 2, me está diciendo su número de oxidación más 2. El oxígeno con menos 2. Y chequen ahí, serían 4 negativos contra 2 positivos. Entonces, ocupo que mi hidrógeno, que trabaja con más 1, sean 2. ¿Sí? Por lógica, para que sea neutra la fórmula. Entonces, borro los numeritos de arriba, que son las cargas. Y H2SO2. En la nomenclatura, ese es el nombre sistemático. En la nomenclatura stock sería ácido y oxo sulfúrico 2. Bueno, ahí está. Quedó encimadito, pero ahí se ve. Y en la nomenclatura tradicional es hipooso. Ácido hiposulfuroso. Ahí está. Entonces, como les decía, chequen por favor, viendo los videos, lo de los, ¿cómo se llaman? Haluros de alquilo. Son la combinación de los halógenos con metil, etil, propil. Y es una pequeña pinceladita a la química orgánica, ¿sí? No es muy profunda, es bien poquito, también no se forman muchos, ¿cómo se llaman? Muchos compuestos. Entonces, para no entretenerlos más y vayan a desayunar también, pues nos vemos, si Dios quiere, en 8 días aquí para contestar ahora sí la guía y en 15 días para hacer el examen. ¿Algún comentario final ya para salir? ¿Nada? Pues nos estamos
Yo no, profe. Nos estamos viendo, muchachos, y pues yo debo de ser el último en salir para apropiarme de la videollamada. En un ratito más se las publico en el Classroom. Que tengan un excelente. Sí, muy bien, maestro. Que tenga un lindo día. Nos vemos. Se cuida mucho. Gracias, Gracias, ¿eh? maestro. Gracias, profe. Adiós. Que pase buen día. Adiós. Profe. Usen cascos, Adiós. No, está tragando. Está compartido. Grabar.